patatas. Repártanse, ahí tienen una columna, allá tienen otra y esta. Aquí. Bueno, columna. La columna vertebral hace parte del esqueleto axial. Recuerden que hay dos esqueletos. Yo tengo esqueleto axial. Esqueleto axial es cráneo, columna vertebral, costillas, esternón. ¿Cierto? ¿A usted vio esa parte, cierto? Sí. Bueno, quiero que mire una imagen de Nether para que pueda observar la forma de la columna. Hay una imagen de Nether donde usted va a ver tres vistas de columna, una anterior, una lateral y una posterior. Mire, esa que tiene ahí. Justamente. 130. Eso. Entonces, por lo que yo veo ahí, la columna tiene vista desde anterior o desde posterior, es recta. Usted la mire por delante o la mira por detrás. Generalmente lo que hacemos es observarla en la parte posterior. Uno le dice al paciente que se quite la camisa y uno a través de la piel ve en la cara posterior, en la espalda, en todo el centro, ve unos relieves, ya les cuento cuáles son. Y si uno mira esos relieves se ve una línea recta. Eso implica de que las curvaturas en la columna son en sentido antero-posterior. No debe haber curvaturas laterales. Las curvaturas laterales que ustedes observen en la columna vertebral se llaman escoliosis. Y eso ya es patológico. Pero lo que uno espera de columna es que las curvaturas sean antero-posterior. Entonces mide su figura y revise las curvaturas de la columna. Entonces le está mostrando que tengo una curvatura cervical, que tengo una curvatura a nivel torácico, una curvatura a nivel lumbar y una curvatura a nivel sacral. Esta historia que le está mostrando aquí son las curvaturas. Hay 4 curvaturas en la columna. ¿Ya las observó? ¿A qué niveles eran? Y 4, ahí la tiene. Este le colocó unos paréntesis, ahí tiene 4 curvaturas. Aproveche de una vez en esta imagen y revise la columna porque le está mostrando que usted su columna la puede dividir en esas regiones. ¿De oro? Entonces cervical, torácica, lumbar, sacral. Eso, de abajo arriba, haga el ejercicio de mirarla y ahí las tiene. Lo único que debe tener en cuenta es lo siguiente: la curvatura torácica y la curvatura sacra son curvaturas primarias. Son curvaturas que vienen desde la vida prenatal y se mantienen toda la vida postnatal. No le van a cambiar. Pero hay curvaturas que sí cambian, que son las secundarias. Son curvaturas que uno adquiere en la vida postnatal. Y esas son las otras 2 curvaturas, o sea, la curvatura cervical y la curvatura lumbar. ¿Sí o no? Ahora, si yo le digo que es postnatal y que es secundaria, tiene que haber algo que las forme. Entonces, ¿qué formará a la curvatura secundaria? Que es la curva, pero ¿qué formará la curvatura secundaria cervical? Escucho opiniones. Lluvia de ideas. ¿Qué la forma? ¿Qué forma? Pero, ¿Qué forma? O sea, ¿quién forma? ¿Por qué se forma? ¿A raíz de qué se forma la curvatura secundaria cervical? Porque es postnatal. ¿Por la mala?
Entonces el niño tiene que levantar la cabeza, el bebé tiene que comer, tiene que deglutir, tiene que respirar. Entonces toda la fuerza que haga para ya empezar a hacer esa historia de levantar y ver y conocer, pero también deglutir, hace de que se adquiera la curvatura secundaria cervical. Esa es postnatal. Y la otra curvatura secundaria que se forma es la lumbar. La lumbar es la curvatura de la columna del movimiento. Entonces cuando el niño se sienta, cuando gatea, cuando se levanta, cuando camina, cuando corre, la bipedestación hace que se forme la curvatura secundaria lumbar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí la tienen. ¿Por qué se forma la primaria? Primaria, hay dos. Las curvaturas primarias son las que ya traen el nacimiento. Recuerde que usted estaba en posición fetal allá en el vientre materno. Entonces hay unas curvaturas primarias que se van a mantener toda la vida, torácica y sacra, que no le cambia. En vida prenatal y en vida postnatal siempre. Y postnatal hay unas curvaturas que van a aparecer que se llaman secundarias. Entonces, una es la cervical y la otra es la lumbar. Cervical por levantar cabeza, respirar, deglución, llorar. Y la lumbar, bipedestación. Entiéndase, sentarse, caminar, gatear, todo. Porque hay que mover. ¿Cómo era que se formaba la cervical? El hecho de que el bebé tenga que levantar la cabeza, los movimientos que haga en cabeza para deglutir, para respirar, para ver, son chismosos, entonces quieren conocer su medio ambiente externo, salen de un vientre materno que tienen otro ambiente diferente al externo, luz, persona, entonces eso que le hace de levantar cabeza fortalece la musculatura y ahí se forma la secundaria cervical. Listo, facilito, tiene lógica. Bueno, generalidades de columna, longitud 73 a 74 centímetros de longitud aproximadamente. ¿Prenatal o prenatal? Ya hablemos de su paciente, con nosotros, adulto, ya 73 a 74 centímetros. Profe, y prenatal, o sea, ¿cuánto En sería? prenatal ¿Cuánto crees depende, que- porque es que los bebés tienen también diferentes longitudes, pesos. Pero el promedio vale más o menos una tercera parte, lo que más o menos uno va a crecer desde la formación de columna hasta que adquiera su longitud normal. Son 33 a 34 vértebras la longitud de la columna vertebral, las vértebras que conforman a la columna. Y el ejercicio que acabamos de hacer por regiones también lo va a hacer con vértebras. Entonces las vértebras cervicales son 7. 7 vértebras cervicales. Las va a nombrar C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Entonces cuando aparezca esa historia, ustedes dicen, están hablando de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces siempre la nombramos así. Las torácicas son 12. También le va a poner torácicas o dorsales, también se les puede llamar. Entonces le puede colocar T1, T2, T3, T4, hasta T12, o D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Si es dorsal, entonces sí, la B. Si es torácica, pues sí, lo mismo. Torácicas o dorsales, para cuando la revisen algún texto. Después siguen las lumbares son 5. Entonces lo mismo, L1, L2, L3, L4, L5. Se le antepone la letra del nombre y el número. Ya uno sabe que están hablando de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. El sacro son 5, pero si usted mira el sacro está fusionado. Entonces son 5 vértebras sacras, pero fusionadas. Sinostosis que sufre el sacro. Ya saben. Y las coxigias pueden ser 5 o 4. Ahí pueden ser por eso 33 a 34 vértebras. 5 o 4. Las coxigias. Las coxigias, la puntica. 3 también. La última. Mira el sacro. Coge un sacro. Allá tienen sacro. Bueno, mire, está el sacro, mire la puntica, el extremo inferior del sacro. Eso se llama el coxis. La parte inferior del sacro
la parte inferior, la parte más terminal, caudal de la columna, el sacro, la puntica. También pueden ser solo 3, ¿verdad? 4 o 5. 4 o 5 coxiques para que le dé 33 a 34 vértebras. Y uno le da la cuenta. Entonces son de 4 a 5 coxiques. Las que puede llegar. ¿Listo? Bueno, mírenlo también en su esquema. Ahí también en la figura de Nether está. Bueno, cambia la hoja. O bueno, mire algo ahí en la figura que tiene. Las vértebras uno las clasifica en dos partes. Uno dice tengo vértebras típicas y tengo vértebras atípicas. Las vértebras atípicas son la primera y la segunda vértebra cervical, o sea C1 y C2. Aquí tiene una C2, la C1 se robaron 15 C1 Atlas. Entonces, primera vértebra cervical, C1 le va a decir Atlas. Atlas. La segunda se llama. Y la segunda vértebra cervical le dice Axis. A-X-I-S. Axis. Esas son las dos vértebras atípicas. El resto son vértebras típicas. Y el primer nombre de la primera vértebra. Típica. Así. Lo que pasa es que hay una figura en ¿cómo se llama? En la historia griega, en la cual hay un hombre así todo lleno de músculos cargando el mundo. Entonces ese es Atlas. Por eso Entonces Atlas se está cargando el mundo, Atlas carga al cráneo. Sostiene al cráneo. Dígale cuento cómo es la historia. ¿Listo? Entonces vértebras típicas y atípicas. Miremos las partes de una vértebra. C2 es Axis. A-X-I-S. Y la primera, Atlas. Esas son las dos atípicas. El resto, vértebras típicas. Bueno, miren Nether. La misma historia que está en Nether está aquí. Ahora no tiene problema. Partes de una vértebra. Lo que yo agarro, así se llama. Cuerpo vertebral. Cuerpo vertebral. Cuerpo. Cuerpo vertebral. Del cuerpo salen dos sobresalientes. Entonces le va a decir los pedículos. Los pedículos. Pedículos. Acento en la I. Pedículos. Los pedículos. No, ya le cuento toda la cosita costal. Y después de los pedículos sigue con otras dos estructuras acá arribita. Entonces le voy a decir las láminas. Las láminas, acá arriba. Entonces tengo cuerpo, pedículos y láminas. Cuerpo, pedículo y estas dos de acá, las láminas. Y cuando yo articulo todo lo que es cuerpo, pedículos y láminas, es para formar eso que está ahí. Entonces le dice foramen vertebral. Foramen vertebral. Orificio vertebral. Eso se da cuando se Claro, al articular cuerpo con pedículos y las láminas es para formar ese agujerito. Entonces le digo agujero vertebral. De la vértebra ve que salen dos proyecciones óseas a los lados. Entonces le va a decir las apófisis transversas. Apófisis transversas. Y va a ver que le sale una individual, solitaria, en la parte posterior. Entonces le va a decir la apófisis espinosa de la vértebra. La que tengo, lo que tengo agarrado así se llama. Entonces la apófisis espinosa. ¿Qué tiene que hacer entonces con este ejercicio? Saber si la vértebra va así o va así. Usted tiene que orientar a la vértebra. ¿Cómo oriento la vértebra para no cometer pecado mortal? Entonces, mírela de lado. Cuando usted mira la vértebra de lado, detrás del cuerpo va a buscarle. ¿Cómo se llaman estas cositas? Pedículo. No, la muesquita. Lámina, no. ¿Cómo se llaman las muesquitas en los huesos? Las escotaduras. Entonces le va a buscar una escotadura bien profunda. Esa mira hacia abajo
Entonces le dice escotadura vertebral inferior. Entonces tiene que haber una arriba. Casi no se ve, muy poquito se ve. Es la escotadura vertebral superior. Entonces ella sabe, en la escotadura vertebral inferior, la más grande, la más profunda, mira hacia abajo. Entonces nunca podrá, ni se le ocurra siquiera, mostrar una vértebra así. Ahí está mal, ¿no? Claro, la escotadura vertebral inferior tiene que mirar para abajo. Es inferior y es la más larga, la más profunda, la más grande. Entonces no tiene pierde. Ya si lo haces por... Así la oriento. Entonces ya puedo decir cuerpo anterior, mira hacia anterior. Y la apófisis espinosa mira hacia posterior. Así orienta la vértebra. ¿Listo? Lo último de la vértebra, le busca dos sobresalientes arriba, como dos orejitas que le están saliendo en la parte superior. Entonces le va a decir procesos o apófisis articulares. Dos son superiores y dos. Profe, ¿cómo se llama? Apófisis. Apófisis o procesos articulares. Estos serán superiores y estos dos serán inferiores. Profe, ¿esta sería la apófisis? Apófisis o procesos articulares. Dos superiores y dos inferiores. ¿Listo? Y mírela, mire cada apófisis o proceso articular y le va a ver una superficie que está como si lo vieran fijado. Entonces se llama la faceta o superficie articular. Vertebral, faceta o superficie articular. Dos serán superiores y dos inferiores. Las facetas están dentro de los procesos. Las facetas hacen parte de los procesos articulares. Solamente que es el punto de contacto. De articulación. Busque la cara más lijada. Necesito que tenga buena vista de aquí para adelante. Mire, deleítese observando el proceso articular y busque cuál está diferente. Este es un proceso articular, mire, ahí se ve lijado. Dígame que lo vio. Proceso articular, mire, ahí está lijado. Ah, bueno. ¿Vieron? Busque una superficie que se ve como lijada. ¿Listo? Vértebra. Parte de una vértebra. ¿Estamos de acuerdo? Listo, la vértebra es fácil, no tiene problema. Los procesos y las facetas articulares. Bueno, ahora sí, mire la imagen de Nether y mire qué hay entre cuerpo y cuerpo vertebral. Entre los cuerpos, la de acá, va a encontrar algo como blanquito. Este lo coloca de color blanquito, de color azulito. ¿Cierto? Se llaman los discos intervertebrales. Discos intervertebrales. Y pásese una hoja más adelante y mire que tiene un disco intervertebral. Entonces busque una imagen de Nether donde le muestre el disco. Este tiene un anillo fibroso y un... El disco intervertebral es una estructura fibrocartilaginosa redondeada que tiene una parte periférica que se llama anillo fibroso. ¿En qué semana va a embrionaria? ¿Entre qué? ¿En qué? ¿Dónde hay biología? ¿Dónde se forma el disco intervertebral? La tercera. Es algo De la notocorda. De la notocorda. Bueno, no pasa, es simio-embrio. ¿No va por ahí? Notocorda. Claro, cuando llegue a eso ya se Profe, ¿cómo se llama? ¿Anillo qué? Anillo Entonces tengo la fibroso. parte central, que no mentira, la notocorda de origen es el núcleo pulposo. Y la parte central que se llama el núcleo pulposo. Entonces el disco intervertebral tiene esas dos partes. La parte periférica le dice anillo fibroso y la parte central le dice núcleo pulposo. Busque su teléfono celular y busque hernia discal. La primera imagen que le salga la abre. ¿Qué? Hernia discal. Busque en su teléfono, en internet, hernia discal.
La primera imagen que les salga, la abre. Entonces, para que miremos a ver qué es el nervio discal. Me muestra la imagen primero. Llévese esta. Profe, mírala. La que está en verde. La que tiene un colorcito verde. Mírala. Esa. ¿Ya todos la tienen? Bueno, ¿qué va por dentro de la columna vertebral? El nervio pinzado. Dentro de la columna vertebral va algo que se llama la médula espinal. ¿De acuerdo? Y de la médula espinal van a salir unos nerviecitos que se llaman los nervios raquídeos o nervios espinales. Entonces se la sabía, ¿cierto? Entonces la columna vertebral, si usted la mira, le va a buscar a los lados huequitos, porque si por dentro va la médula, significa que aquí en la columna tiene que haber huecos por donde salgan los nervios raquídeos. Busquen los huequitos, se llaman los forámenes intervertebrales. Si no lo encuentra por foramen intervertebral, también lo va a encontrar con el nombre de agujero de conjunción. Foramen intervertebral o agujero de conjunción. ¿Sí lo encontró? Sí, No, también profe, está. dice agujero intervertebral. Foramen intervertebral o agujero de conjunción. Entonces ahí me abre pie para algo. Pregunta, ¿cómo se forma un foramen intervertebral? Respuesta. Se forma porque Por la la escotadura. médula está dentro de... Por la escotadura vertebral inferior de una vértebra y la escotadura vertebral superior de la otra vértebra. Bien, ahí se forma. Con base en eso, entonces tengo que contarles la otra historia. Ya sabe que son 12 pares de nervios craneales. Ahora tenemos 31 pares de nervios raquídeos. Ahora para mis nervios raquídeos les voy a colocar 31 pares. Busque una imagen de nervios. Por favor. Mira, Dávila, 2 páginas más adelante. Ahí. Entonces tiene una historia de médula espinal dentro de columna vertebral. Mire la imagen, eso es negro, pero tengo que contarles porque no tengo historia si no me lo cuento. Los nervios raquídeos también van a salir por sectores de columna vertebral. Entonces tengo 8 nervios raquídeos, 8 pares de nervios raquídeos cervicales, 8 derechos y 8 izquierdos. Nervios raquídeos cervicales, 8 pares. 8 pares. Cervicales, torácicos, 12 pares. 12 pares de nervios raquídeos cervicales, torácicos. Lumbares, 5 pares. Sacros, 5 pares. Coxígeo, un par. El coxígeo, un par. Sube, tiene que darle 31. 31 pares. ¿Sí les da, cierto? 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxígeo. Pares. Un par, 5 pares, 12 pares, 8 pares. Bueno, mire la médula. La médula es una estructura cilíndrica ligeramente aplanada que llega en esa forma hasta qué sector de las vértebras. L1. ¿Qué le pasa a la médula a nivel de L1? Se vuelve angosta. ¿Qué forma? Una estructura en forma de pirámide que se llama el cono medular. Miren la imagen. Cono medular. Del cono medular sale una fibrita nerviosa por todo el centro. ¿Qué le digo? Cono medular. Mire la imagen de médula. Siga la imagen de médula. Mire la parte terminal de la médula, cono medular. Del cono medular sale una fibrita nerviosa única, central, que se llama Nervio coxígeo. filum terminale. Filum terminale. ¿Me encontró?
Ah, bueno. Y a los lados de la médula, ahí sí salen muchas fibras nerviosas, que le voy a decir la cauda equina o cola de caballo. Salen las ¿La encontró? Cauda equina o cola de que caballo. salen así. Las que salen así como el penacho, lo que parece la cola de un caballo, justamente. Profe, La cauda equina. profe, La es cola de que al caballo. filo terminal también le puede decir como cola de caballo. No. No, es el caudal. Dos cosas completamente diferentes. El filo intestinal es central, es una prolongación del cono medular. La cola de caballo es lateral y es delgadita. Es diferente. No, porque la médula termina en forma de cono medular y la parte terminal del cono es filo terminal. ¿Cómo es que dijo que llamaba, profe, la cola de caballo? ¿Cómo dijo? Cauda equina. Cola de caballo. Cauda. Cauda equina. Cauda equina o cola de caballo. Listo. Y es de la historia. Ahora sí, váyase a la imagen de la hernia discal. Cuando hay traumas a nivel de columna, generalmente los traumas son por hiperflexión o hiperextensión de columna vertebral. Luego los movimientos en latigazo, cuando la columna hace como una forma de S, un trauma, puede haber lo que uno le llama la hernia discal. Entonces lea la imagen a ver qué es una hernia discal. Porque la imagen es muy clara. Una afección caracterizada. No quiero una teoría, quiero que lea la imagen. Profe, me parece que la parte, ¿Qué ve en la imagen? la parte de pulposo sale. El núcleo pulposo que debe estar en el centro del disco se sale. Eso es una hernia discal. Ahora, si se sale, se puede ir hacia dónde? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia Entonces, los comprime. nervios. Hacia los nervios. ¿Cuáles? Los nervios raquídeos espinales. O la otra historia es que el núcleo pulposo se vaya para atrás. Entonces, si se va para atrás y es a nivel del émbolo, pues le comprime cono medular o filo terminal, y entre más abajo puede comprimir cauda equina. Eso es lo que usted va a leer en la fisiopatología de las hernias discales. Las compresiones ya sean de raíces nerviosas o de cauda equina. Dependiendo de qué nivel se encuentre, así vendrán los signos y síntomas del paciente. Pero esto lo va a entender cuando empecemos a hablar de plexus, ¿todavía? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La imagen es explícita. Eso es una hernia discal. O sea, por eso es que cuando la gente siente esto dislocado, o sea, le duele muchísimo, muchísimo la espalda. Cuando hacen alguna Los dolores flexión, asociados a alteración, siempre que tenga una hernia. dolor en parte baja de la espalda, le llaman, para mí es la región lumbar, o el dolor. Generalmente las compresiones nerviosas están en la sintomatología de este dolor en forma de corrientazo. Siempre que el paciente le diga siento corrientazo, siento adormecimiento de una región, parestesia o hipersensibilidades en una región, hay un nervio comprimido, siempre, generalmente. Y los nervios que nacen de la región lumbar son los nervios que van a darle toda la parte sensitiva y motora a miembro inferior, a la parte de la pared anterolateral del abdomen, de la parte motora de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen. Son los nervios también encargados de la parte motora de una musculatura que está cerrando la cavidad pélvica, que es el diafragma pélvico. Se van a encargar de la parte de la continencia anorrectal, continencia urinaria, erección, sensibilidad a nivel de genital. Entonces, toda la patología que venga asociada a hernias discales, dependiendo del nivel, hay que ir preguntándole al paciente los signos y síntomas clásicos. La lumbalgia, que es lo más común, es el dolor en la parte baja de la pared posterior o el dorso, lo que le llama la parte baja de la espalda, que es pared lumbar. Y la otra es la ciática. Entonces, miren un nervio que se llama ciático, díganme por dónde va. En lo que usted ve en la imagen. Va por toda la cara posterior del glúteo y por toda la cara posterior y medio del muslo. El paciente le va a decir, tengo un corrientazo que le baja por aquí, que le baja por acá. Se está señalizando el ciático. Entonces te escribe ciática. El dolor clásico, característico, siguiendo el recorrido del nervio.
¿Estamos claros? O sea que el nervio ciático es el que se abre de la cola de caballo. O sea, mira esta imagen. No. La historia del nervio ciático es compleja. Esa la voy contando por allá en 2 meses, más o menos. Pues ya en 2 meses no nos acordamos. No, esta historia no sabe lo que le viene encima. No, busquen este, pero eso se lo cuento más adelante. El ciático tiene 2 componentes, una división posterior y una división anterior. Se forma por 2 nervios, uno que se llama ciático-popliteo interno, se llama ciático-popliteo externo. Es una historia que se la cuento más. Todavía está inmaduro. Cuando conozca plejo cervical y plejo braquial, ya está calientico para plejo lumbosacro. Es el más maluco de todos. Entonces, tranquilo, déjalo por ahí. Todavía no está preparado. Nada, luego. Bueno, columna. Tengo la hernia discal lista. El problema es que trae mi historia de columna vertebral. Y es que los forámenes intervertebrales, agujeros de conjunción, tienen una altura. La altura del foramen intervertebral está dada por los cuerpos de las vértebras, pero también por el disco. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Claro, los cuerpos, los forámenes intervertebrales, la altura de ellos va a estar dada por el cuerpo de las vértebras y por el disco. El disco contribuye en la altura del foramen intervertebral. ¿Por qué eso lo cuento? Porque cuando uno se va poniendo viejo, los discos van cambiando, se van degenerando, el núcleo pulposo pierde agua, entonces pierde altura. Y todo lo que haga perder altura al disco intervertebral afecta al foramen intervertebral. O sea que si el foramen intervertebral se cierra, también tengo compresiones de nervios raquídeos. Esas son las 2 compresiones que va a encontrar a nivel de nervios raquídeos, o que son un tumor o una fractura. Muchas veces también traumas que puedan haber y que afecten, haya fractura de, miren la historia, miren, estos son artrosis. Miren, el disco intervertebral se osifica. Esa osificación hace de que él pierda esa cualidad de su altura. Entonces todo eso puede provocar compresiones de nervios raquídeos. Ahí estaba el ejemplo. ¿Cómo fractura de Winter? ¿La qué? ¿Fractura de qué? Las fracturas de cuerpo vertebral. Todo lo que afecta el cuerpo o el disco afecta el foramen intervertebral. Ahí les cuento una historia. Profe, y esas compresiones del nervio raquídeo, ¿cómo se presenta? ¿Pinchazo? Eso, la sensación de corrientazo, la sensación de adormecimiento en una región. Si es para miembro inferior, hay pérdida también de la parte motora. Adormecimiento que vayan de la región umbilical hacia abajo, de la región púbica hacia abajo, todo lo que siente el paciente dormido, corrientazo, pérdidas motoras, sensitivas, hay compresión de nervios raquídeos lumbares o sacros. Si el paciente tiene incontinencia anorrectal, se defeca o se orina, la compresión está entre S2, S3 y S4. Eso yo se lo voy a contar más adelante cuando conozca el plejo lumbosacro. Antes que no lo conozca, lo que yo le cuente le entra por aquí y pueda que ni siquiera le salga por acá. Porque todavía no tiene el nivel para comprenderlo. Está madurando, recuerda. Yo lo voy a llevar a esa maduración. El núcleo pulposo también está conformado por colágeno. Todo porque es tejido conectivo. Entonces todo lo que sea conectivo tiene colágeno. O sea, en Entonces, el caso... es colágeno. Lo que pasa es que el núcleo pulposo tiene más agua. Entonces el anillo fibroso es más fibroso y el pulposo es más de tipo así como elástico. Entonces por eso le da esa propiedad de ser Pero una deficiencia de amortiguar. colágeno también hace compresión. Todo lo que se le afecta el colágeno, lupus eritematoso, todo lo que sea enfermedades autoinmunes que tenga que ver con colágeno, se le afecta todo hay colágeno casi en todas partes. Entonces tengas en cuenta, recuerde que el colágeno, el tejido conectivo le sirve de base al epitelial, ya vio esa parte. No hay epitelio sin conectivo. Puede haber conectivo sin epitelio, sí, pero el epitelio necesita de conectivo para sobrevivir. Recuerde que es avascular. ¿Recuerda? Histología. Bueno, listo, digamos. Bueno, segunda parte de la historia. ¿Para qué le sirve la columna vertebral? Entonces, primero, esqueleto axial,
Es un eje tanto rígido como flexible. Rígido porque tiene que soportar peso, el peso del cuerpo, de los demás huesos, de los órganos, de que usted se decida cargar. Entonces soporta peso, pero el peso tiene que soportarlo, tiene que amortiguarlo y tiene que distribuirlo. Tiene que, ¿dónde termina el peso? En la planta de pie. Todo su peso corporal va para planta de pie. Entonces la columna simplemente lo recibe, lo absorbe y lo distribuye hacia el resto de estructuras. Debe ser fémur, tibia, peroné, hasta que llegue a planta de pie. Por eso usted ve de que las vértebras empiezan pequeñas arriba y se vuelven grandes abajo. Eso implica de que la direccionalidad de fuerza es hacia abajo y que hay más peso abajo que arriba. Por ese cambio en el calibre de las vértebras. ¿Estamos de acuerdo? Protege. ¿Y cómo se va formando la joroba? ¿La qué? Joroba. La joroba, la parte de le dice cifosis. La cifosis aumenta en la curvatura antero-posterior de la columna torácica. Y puede ser por herencia. Yo tengo una familia que conozco que entonces, del abuelo que yo lo atendí hasta el tataranieto que lo estoy atendiendo, tienen joroba. Y usted le ve aquí la jiba, joroba, características de condiciones genéticas. O lo otro también condiciones que afecten tórax. Entonces yo empiezo a tener un pacientico que tenga asma. Seguramente será un paciente que en su niñez con asma y crece, y obviamente como hay una parte de tórax que está relacionado con vértebras torácicas, ese aumento de la curvatura, o sea, los cambios a nivel respiratorio, pueden hacer que hayan cambios morfológicos en columna. O sea que esas bajas del corrector de postura es genética. Sí y no. Lo que pasa es que, ¿qué es lo malo? Que usted vaya a una tienda y diga, permítame un corrector de postura. Eso no se hace. Usted tiene que ir primero donde el fisiatra, y el fisiatra le dice qué corrector, cómo lo tiene que usar, cada cuánto y de qué tipo. Es lo mismo que el ejercicio. Lo peor que existe en la vida se llama ejercicio. Lo peor que existe para el corazón se llama ejercicio. Usted no puede salir hoy allá a la esquina, comprar una blusa y salir a trotar Pamplona. No puede quedar muerto apenas salga del gimnasio. El ejercicio es perjudicial para el corazón. ¿Cuál es el ejercicio bueno para el corazón? Cuando usted va a un gimnasio, le hacen una valoración corporal, una valoración de su estado físico y le dicen qué ejercicio tiene que hacer. La persona que sabe de eso, el médico, el deportólogo, el que se especializa en eso, es el ejercicio bueno para el corazón. Pero que usted salga ahí como un loco a jugar básquet, a jugar fútbol, microfútbol, puede ser el último que haga en su vida. Muerte súbita, la tercera causa de muerte y la primera actualmente en los gimnasios. ¿Cómo le parece? O sea que... No lo había pensado, ¿cierto? No. Bueno, sigue haciendo ejercicio como loco y verá. De pronto lo tengo, no, Dios mío. Aquí en una mesa y secándolo. Queda claro el concepto, ¿no? Cuando yo explico esto, todo el mundo, no, estoy hablando de lo que es. Bueno, listo. Entonces me devuelvo, ¿dónde estaba? ¿Qué? Columna vertebral protege. Entonces, la columna también protege. ¿Qué protege? La médula espinal, y ya sabe que protege los nervios raquídeos que van emergiendo. Esa es la parte protectora de ella. Y en la columna hay un problemita que hay que buscarle clase y género a las articulaciones. Las articulaciones entre los cuerpos de las vértebras se llaman clase anfiartrosis y el género se llama sínfisis. Articulaciones entre los cuerpos vertebrales o articulaciones intervertebrales. ¿Cómo se llama? Clase anfiartrosis y el género sínfisis. Y tengo las articulaciones, hasta ahora, porque ahora las voy a cambiar, las articulaciones entre las vértebras, pero a nivel de de los procesos articulares superiores e inferiores. A esa articulación le va a decir, o le va a poner clase y género. Clase diartrosis. Y el género plana o artrodia. ¿En dónde, profe? Entre los procesos articulares superiores e inferiores de una vértebra. ¿Plano o qué? La articulación se llama cigoapofisiaria. ¿Cómo se llama el género Y de la clase diartrosis y el género es plana o artrodia. Plana o artrodia. Tiene que leerlo de la taller porque no, creo que en teoría no lo revisaron. Entonces leerlo de la taller.
palabra guarda. No hay movimiento sin articulación, no hay diagnóstico sin clase y género de articulación y sin nombre de articulación. Eso es. Tampoco hay parcial de columna sin género ni de miembro superior, sin clase y género y nombre de articulación. Listo. Bueno. Tercer ejercicio con vértebras. Hay que saber diferenciar una vértebra cervical de una torácica, de una lumbar o de un sacro. Un sacro, pero no tiene problema. Pero todos hay características distintivas que tiene que saber y colocar. No quiero que las anote porque están en néter, pero sí quiero que las tenga porque si hacemos una evaluación de vértebra, usted se va a sentar enfrente mío y le digo, dime 10 características distintivas de una vértebra. Entonces no copien, las voy a contar, pero no para que las copien, porque están en cualquier libro, hasta en la MUR están. Ahí. Hay que decir, está en MUR, en cualquier libro está. Entonces miren la neta, no las anoten, no voy a repetir, solamente quiero que las miren. Busque vértebra cervical. Después de cráneo. Tiene la séptima edición. Ah, no, mentira. Listo, busque vértebra. Después de cráneo. Listo. Ahí está. Bueno, esto lo pueden mirar en la vértebra o lo pueden mirar en... Igual yo la voy a preguntar, entonces téngalo ahí. Vértebra cervical. La primera y la segunda no aplica porque recuerde que son atípicas. La cervical arterial. Pero por ser cervical hay algo que tiene todas las vértebras cervicales que incluye atlas y axis. Quiero que le mire un huequito, mírelo, ahí lo tiene. Quiero que le mire, un huequito que está en la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Entonces le va a decir foramen transversal. Mírelo, ahí está el huequito, foramen transversal. Allá busque las cervicales, la apófisis transversa. Mira ahí. En la apófisis transversa de vértebras cervicales está lo distintivo que tiene una vértebra cervical y que no tiene ninguna otra vértebra, que se llama foramen transversal. Solo la tiene la cervical. Solamente lo tiene la cervical. Incluyendo el atlas. Incluyendo atlas y axis. Si yo tengo por allá el parcial, le pongo 50 vértebras, usted coge la cervical porque tengo un foramen transversal en la apófisis transversal. Y punto. Así lo identifica. Y en esta imagen de vértebra, para que sepa para qué sirve el foramen transversal. También de imagen, porque una imagen de cuello. ¿Quién va por los forámenes transversales de las vértebras cervicales? ¿No lo vio? No, el nervio espinal ya dijimos que va por aquí. Ah, pero está fuera de la imagen. Busque la imagen de vértebras cervicales y busque un foramen y mire para quién es el foramen. Arteria vertebral, vena vertebral, plexo nervioso vertebral. Entonces la arteria vertebral, que usted ya sabe que pasa por el foramen magno y que es una de las arterias que debe irrigar el cerebro, nace en base de cuello de una arteria que se llama detrás de la clavícula. ¿Qué arteria va? Subclavia. La primera rama de la subclavia se llama arteria vertebral. Y sube por el cuello para llegar a cavidad craneal a través de los forámenes. ¿Pasan por dónde? Por los forámenes de las transversales. vértebras cervicales. Mira la imagen. Ahí la tiene. La arteria pasa por los forámenes, ¿sí? Arteria, vena vertebral y plexo nervioso vertebral. Pasando por los forámenes, arteria vertebral, vena vertebral y plexo nervioso vertebral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pasa por el foramen magno. Va por el foramen magno. Recuerde que usted metió esa imagen, esas estructuras,
La revisó transitando por ahí. Listo, ahí tengo la historia. Bueno, voy con Atlas y Axis. Atlas, es un Atlas. Eso, mire que tiene un Atlas. Entonces el Atlas es atípica, ¿por qué? Le veo son un arco anterior y un arco posterior. En cada arco le va a revisar una sobresaliente que se llama tubérculo anterior y tubérculo posterior. ¿Sí o no? En el Atlas, por ser cervical, tiene apófisis transversa, forámenes transversales. Entonces eso le aplica, tiene esa parte. No tiene apófisis espinosa, no le veo cuerpo. Pero sí me interesa en el Atlas es buscarle dos superficies articulares en la parte superior, porque esas dos superficies articulares son para esto. Entonces el Atlas tiene unas superficies articulares superiores que le voy a decir cavidad glenoidea del Atlas. Y la cavidad glenoidea del Atlas es para que se articule con los cóndilos del occipital. ¿Esa es la misma carilla? Carilla articular, pero es que si le dice así, entonces tiene que decirle carilla articular superior del Atlas para los cóndilos del occipital. En cambio, si me dice cavidad glenoidea del Atlas, ya corta. De cavidad glenoidea del Atlas. ¿Se articula con qué? Glenoidea. Clase Cóndilos del occipital. con los cóndilos del occipital. Clase diartrosis. Género condilia. Subgénero bicondilia doble. Hay solamente dos bicondilias dobles en todo el cuerpo: articulación femorotibial y articulación atlanto-occipital, por lo que le nombra a la articulación entre atlas y cráneo, específicamente hueso occipital. Articulación atlanto-occipital. Clase de artrosis, género condilia, subgénero bicondilia doble. ¿Listo? En el Atlas necesito algo. Si usted mira la imagen de Nefer, la que está abajito, donde está revisando Atlas, mire la imagen que está abajo. Ahí le está articulando o está viendo Atlas y Axis. Revisemos Axis para entender la historia. ¿Qué tiene el Axis? Hago un punto y aparte busque Axis. El Axis tiene algo que no tiene ninguna otra vértebra, una sobresaliente que está aquí pintadita en color negro, que le voy a decir diente del Axis, o le dice apófisis odontoides del Axis. Entonces quiero relacionar hasta ahí, ahora sí he debido hablar de Axis. Atlas y Axis está articulado. Tengo que tener claro que se articula con quién. Diente del Axis con el arco anterior del Atlas. Diente del Axis se articula contra el arco anterior del Atlas. Entonces, en el Atlas tiene que haber una faceta o superficie articular para el diente del Axis. Volví otra vez al Atlas. ¿La encontró? Ah, bueno. Solo el arco anterior. En el arco anterior solamente. Cambie la imagen. Váyase unas páginas más adelante. Otra imagen. Adelante. Adelante. Otra. Ahí. Si yo soy diente y esto es arco anterior del Atlas, tiene que haber alguien que me mantenga ahí, en esa posición. ¿Cómo se llama? Ligamento transverso. Ligamento transverso del Atlas. Ligamento transverso del Atlas. Mire que ahí está, ahí como lo ve, es un ligamento que está manteniendo al diente del Axis contra el arco anterior del Atlas. ¿Sí o no? Ahora váyase nuevamente al Atlas. Devuélvase dos imágenes. Eso es astrología. Yo lo voy a contar nuevamente en clase y el que necesita esta historia. El resto se lo cuenta la doctora Esther. Vuelva nuevamente al Atlas y va a encontrar en la cara interna del arco anterior dos barriguitas, dos sobresalientes, dos tubérculos, dos apófisis. ¿Cómo se llaman? Apófisis para el ligamento transverso del Atlas. Esa es otra característica distintiva que
cara interna, tiene que haber aquí un tubérculo, tiene que haber una apófisis, algo que diga ligamento tubérculo para el ligamento transverso del atlas. Pregúntale si son Ese es el que lo sostiene. No, ese Es ahí donde se inserta el ligamento. Ahí se inserta el ligamento. ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro, lo último que necesito en el atlas, para terminar atlas, es que vaya a la cara superior del arco posterior. Y va a haber dos surquitos, se llaman surco para la arteria vertebral. ¿Y listo? Cara Esas son las superior, cara características superior distintivas de- del atlas. Surco para la arteria vertebral. Dígame que lo encontró. Sí. Ah, bueno, listo. Cara superior del arco posterior del atlas. Surco para la arteria vertebral. Y listo. Foramen transversario del atlas, un foramen amplio y con forma triangular. Miren lo que dice, surco para el Triangular. arterio Dice la vertebral. literatura que es un triángulo isósceles. Dice la literatura. Pero es que ahí no se ve el triángulo. Forma triangular. Ay, complicado la figura geométrica de anatomía. Listo. Bueno. Ahora sigo con el axis. Axis. Ya tiene una característica, el diente del axis. El axis también tiene un cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral del axis se parece al cuerpo vertebral que tienen todas las vértebras cervicales. ¿Qué forma tiene? Es pequeño, pero es más largo en sentido transversal que en sentido antero-posterior. Esa es esa diferenciación. Ah, no debe ver porque está el diente. Hay que buscarlo por debajo. Pero bueno, puede mirar la siguiente figurita. O se lo cuento ahorita. ¿Listo? Si veo el axis, va a tener apófisis espinosa. Y la apófisis espinosa empieza a parecerse a todas las apófisis espinosas de vértebras cervicales, excepto C1 y C7. Así. Apófisis espinosa bífida. O sea que termina así como en una V. La segunda y C7 son bífidas. Excepto C1 y C7. El resto de C2 hasta C6, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales son bífidas. Aparte Bífidas. Bífidas con F. Sí. bífida, con acento en la I. Hasta que termina así otro. Listo. Quiero que mire la articulación porque ahí se le va a complicar bastante la vida. Vamos a mirar a ver. Nombre de la articulación entre atlas y axis, articulación atlanto-axoidea. Articulación atlanto-axoidea. Problema, hay tres. La articulación atlanto-axoidea son dos laterales y una media. ¿Sí o no? Dígame que tengo razón. La articulación atlanto-axoidea son dos laterales y una en la mitad. Las dos laterales son clase de artrosis, género plana o artrótica. Clase de artrosis, género plana o artrótica, no le va a cambiar. La articulación atlanto-axoidea lateral, derecha o izquierda. ¿Cuál es el problema? La articulación atlanto-axoidea media. ¿Por qué? Porque es con el diente, ¿cierto? Y usted, bueno, yo no sé si ya lo leyó. Recuerden, en la diartrosis, cuando necesito hacer rotación, necesito que haya esto, una sobresaliente y un anillo, de tal manera que el anillo gire sobre esa sobresaliente. Estas articulaciones son clase de artrosis, género trocoide o en pivote. Toda articulación que gire tiene que ser diartrosis, clase de artrosis y género trocoide o en pivote. Incluye la clásica, la articulación atlanto-axoidea media. Atlanto-axoidea media. Tiene que leer la tarjeta, la articulación. Si no, se le va a volver un problema.
Profe, ¿cómo era el género de la articulación de la clase de artrosis? La que gira. No, lo que pasa es que las clases de artrosis tienen muchos géneros. Tienes plana, tienes trocoide, tienes bisagra, ganglion, tienes cerado, entonces, si Es que usted dijo ahorita el género. ¿cuál género? ¿Cuál necesita? Toda articulación que gire. Que De tiene que ser artrosis. clase de artrosis tiene género. Trocoide o pivote. ¿Pero cuál? ¿Cuál de La las que hemos visto? medial, solo la medial. No existe medial. Una medial. Media. Ah, medial. Recuerde, siempre el peor error que usted puede cometer es confundir medio con medial. Medial es que mira al centro y medio es que está en el centro. Son dos cosas diferentes. Yo no sé si en toda la rama, pero en cirugía, que es lo mío, y en cadáveres, no puede confundir lo medial con lo medio. Cuando esté ayudante de una cirugía, no es lo mismo que usted corte algo medio que medial. Si va a cortar medio, puede ser un ligamento. Si está en vejiga urinaria, es el uraco. Pero si se va medial, corta el ureter. Son dos vainas diferentes. Entonces, ojo con la primera clase. Términos de relación se mantienen. Téngalo presente, es muy importante. Entonces, articulación atlantoexoidea media. Clases de artrosis género trocoide o en pivote. Trocoide o en pivote. La que tiene un anillo y una sobresaliente para que usted pueda girar. Listo, ya, igual. Voy con vértebras cervicales. Características distintivas de una vértebra cervical, ya tenemos una. Excepto atlas y axis, déjela ya porque son de las atípicas. Pero en las cervicales, incluyendo atlas y axis, el foramen transversal. Listo, es lo único que tiene que parecida con la otra. Las características distintivas de vértebras cervicales desde C3 para abajo, C3 hasta C6, incluyen C7 incluido también. Entonces, cuerpo vertebral es pequeño, el cuerpo vertebral es más ancho o más largo en sentido transversal que en sentido anteroposterior. Búsquele al cuerpo de la vértebra cervical, búsquele dos cachitos. Busque el cuerpo de la vértebra cervical. Un cachito y otro cachito. Dos cachitos se llaman las apófisis unciformes. Apófisis unciformes. Ah, hay una apófisis unciforme izquierda y una apófisis unciforme derecha. En el cuerpo vertebral que busca dos cachitos, se llaman los extremos del cuerpo. Apófisis unciformes. Todas tienen de C3 a 7. De C3 a C7 tienen las apófisis. Sí, porque ahí en la otra no me ven. Sí, esa de ahí también tiene, pero no está con algo de Apófisis unciforme izquierda. El foramen vertebral tiende a ser triangular. Foramen vertebral triangular y amplio, ancho. Apófisis espinosa, bífida. Y la apófisis transversa tiene algo. Termina como en forma de una C. Yo la estoy viendo desde aquí. Dígame que usted también la ve. Es más, lo preguntaron. Entonces le va a decir tubérculo anterior y tubérculo posterior. La apófisis transversa de vértebras cervicales termina en dos tubérculos, termina en forma de una C. Entonces le dice tubérculo anterior y tubérculo posterior. ¿Estamos? Listo, ahí la tienen. Ahora, ¿qué es lo importante de esta historia? Quiero que cambie la imagen y mire la imagen de Netter en la cual realizábamos la carótida interna, el paso por el hueso temporal. Pero para hoy. ¿Está profe? No, carótida interna cuando realizábamos hueso temporal. No, la perdí.
digo. Pasa a buscar. Carótido. Por al lado. Mierda, ya. Esa, no, otra. Esa, rápido. Lámina. ¿Lámina qué? 147. 47. Listo, con esta imagen. Y busca el tercer lápiz. Lámina 28 y lámina 147. Listo, las tiene. Bueno, en vértebras cervicales, en toda la columna vertebral, la historia de columna vertebral es necesaria porque la columna vertebral siempre va a ser un punto anatómico de referencia cuando se lea imágenes diagnósticas. La columna vertebral siempre va a ser punto anatómico de referencia para localizar estructuras anatómicas vitales y mucha parte procedimental en columna. La primera historia que le traigo se llama cuarta vértebra cervical, C4. En C4, cuarta vértebra cervical, a nivel de C4, usted ve la bifurcación carotidiana. Entonces, ¿usted la imagen? La bifurcación carotidia es cuando la carotidia primitiva da origen a las dos ramitas, la carótida externa y la interna. ¿Veo no? Entonces, a nivel de C4 es sectorial. También se puede ubicar por aquí porque tiene algo duro cartilaginoso que está en la parte anterior del cuello, hace parte del inicio de la vía aérea inferior que se llama la laringe. Y el laringe tiene el más grande de los cartílagos, se llama cartílago tiroides. Tóquelo. Borde superior del cartílago tiroides se va hacia atrás, está en bifurcación carotidiana. Ahí. Ubícalo. ¿La encontró? ¿La encontró? Bifurcación carotidia. Recuerde que esta historia es vida del paciente, puede ser su papá. Entonces, póngale cuidado a la historia. Bifurcación carotidia. Atrás C4, adelante, borde superior del cartílago tiroides. ¿Qué hay en bifurcación carotidia? ¿Ya lo vio o no lo vio? Seno carotidio, cuerpo carotidio. ¿Lo vio o no lo viste? Ah, bueno. ¿Lo vio en teoría? Sí. Ahora que estaba en carótida. Sí. Listo. No le cuento nada entonces. ¿Quién inerva? Eso siempre le necesito. ¿Cuáles son los nervios? Ya tiene el seno carotidio como vasoreceptor y el cuerpo carotidio como quimioreceptor. Le va a colocar 3 pares craneales. Noveno par craneal, glosofaríngeo. Le va a colocar el vago, 10º par craneal. Y le va a colocar nervios que nacen del ganglio simpático cervical superior. A la historia autónoma, simpática y parasimpática de cuerpo carotidio y seno carotidio. Paro y quimioreceptor. Vago, glosofaríngeo y ganglio simpático cervical. ¿Qué inerva que? Cervical superior. Listo. Ahí tengo la historia toda. Bajo. El problema es que cuando usted necesite ubicar carótida o cualquier arteria, necesitará utilizarla para comprimirla, porque hay un sangrado que usted necesita comprimir la arteria para disminuir el sangrado. Cuando usted quiera comprimir carótida, lo va a hacer en la apófisis transversa del tubérculo anterior de C6. C6.
apófisis transversa, tubérculo anterior de C6. Punto anatómico para hacer compresión carotídea. ¿Está como por acá? Lo que está pintado ¿Esto? en negro. Y en la página, ¿qué le dejé? ¿Cuál es? En la... Ahí está el nombre. Por si acaso se lo pregunto. Se llama tubérculo carotídeo, también conocido de Chassainac. ¿Qué? Tubérculo carotídeo. De Chassainac también, ¿cierto? ¿No te das cuenta? En la 6. Ahí está, tubérculo carotídeo o de Chassainac. ¿Por qué? Si usted revisa la imagen o revisa la columna, así como la tengo aquí, el tubérculo anterior, tubérculo carotídeo, el tubérculo anterior de la apófisis transversa de C6 es un tubérculo que es más largo, más prominente en sentido anterolateral, lo que hace que la carótida primitiva o común esté cerca al tubérculo carotídeo. Usted tiene que desplazar la historia de carótida hacia adentro y hacia atrás para lograr la compresión de carótida. Mire la imagen de carótida en cuello. Busque qué es lo más cerca que tiene la carótida en la parte posterior, pues la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Y si tengo un tubérculo que sobresale anterolateral, pues quiero llevar a la carótida contra ese tubérculo. Entonces, tubérculo carotídeo o de Chassainac. ¿Estamos de acuerdo? Está arriba, ¿no? Tercera referencia anatómica en cuello, esta que está aquí, esta que está aquí, y busque ya aquella, la única que tiene que ya ver. Aquí será esta. Bueno, foramen transversal, aquí. Esta. Entonces, apófisis espinosa de C7 la va a encontrar casi horizontal. A ver, por favor. Separa. Antes de que los saque de la clase, a los dos. Sepárense, por favor. Primera y última vez. Si siguen utilizando mal los celulares, les tocará hacer los celulares en clase. Y si no le interesa la clase, yo le doy para que vaya a tomar un tinto afuera. ¿Estamos de acuerdo? Primera y última. Bueno, listo. Entonces, la carótida primitiva, lo más cerca que tiene se llama apófisis transversa de vértebra cervical. Entonces, yo utilizo esa cercanía para poder pensar en hacer una compresión de la carótida contra ese tubérculo carotídeo para comprimir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo mismo, profe, que para la presión arterial. No, nada que ver con presión arterial. Tengo un trauma, tengo un sangrado a nivel de cara o a nivel de cuello, debajo del C4, utilizo ahí, o de C4 para arriba. Ya la historia de presión arterial hay un mecanismo intrínseco propio que es los masajes carotídeos que van más adelante. Glomus carotídeo, glándula suprarrenal, renina, angiotensina, al contrario, la hacen bastante, lo que hay es que saber. Yo tengo un paciente que llega a mi consulta, lo estoy atendiendo, le da una arritmia cardíaca, mientras yo le coloco el medicamento, se lo coloco sublingual y que le hace efecto rápido, pero si veo que no mejora, le hago el masaje. Lo que hay que saberlo hacer, pero eso sí se lo cuentan allá en clínica. Profe, Y no vamos a hacer masaje carotídeo, pues no quiero hacer primeros auxilios para nadie. tengo una pregunta. El profe Terry nos decía que ya no se utilizaban los medicamentos sublinguales. El medicamento sublingual es la vía más rápida que hay para algunos medicamentos. Ahora, busque una imagen de por qué. No voy a contradecir por qué no lo utiliza o por qué sí lo utiliza. Pero si yo tengo un infarto de miocardio y usted mira mi cartera, tengo una tablilla que se llama Isordil sublingual. Y como llevo 3 infartos, yo siempre cargo mi Isordil. Cuando tengo un dolor precordial, mi Isordil debajo de la lengua, porque sé que eso ¡pum!
de una vez llega a nivel cardíaco. Mire una imagen de tórax. No voy a decirles que sí o que no. Le voy a explicar la vía. No vaya a decir a la doctora de que yo dije no. Le voy a explicar una vía rápida del medicamento y que yo, Humberto, me la utilizo cuando tengo dolor precordial. ¿Estamos de acuerdo? No quiero rivalidades. No. Es que sepa decir las cosas. Acá, muera acá. Entonces busque base de cuello. ¿Con qué tórax? Una imagen de tórax. Esta está buena. Dámela. 198. Va. Entonces, uno de esos medicamentos sublinguales se llama Isordiel sublingual. Los medicamentos no todos se pueden colocar. Si la vía es sublingual, utilicen sublingual. Una aspirina no es sublingual. Si se la coloca sublingual, le aparece una quemadura así de grande, porque se llama ácido acetilsalicílico y los ácidos queman. Entonces, si la vía es oral, utilice el oral. Si es rectal, rectal. Si es intramuscular, intramuscular. Si es intravenoso, intravenoso. Y si es sublingual, pues sublingual. No le vaya a cambiar la ruta a los medicamentos porque también comete error. Pero cuando tengo un Isordiel sublingual, esa es la historia del por qué lo utilizo. Yo necesito una vía rápida que llegue a nivel cardíaco. Entonces, ¿se acuerda que tiene una arteria lingual que nace de la carótida externa? Entonces tiene una vena lingual que drena en vena yugular interna. En el cuello viene una vena que viene vertical en el cuello y una que viene horizontal. ¿Cómo se llama la vena vertical? La más voluminosa del cuello. Vena yugular interna. ¿Y cómo se llama la vena voluminosa que está en base del cuello, detrás de la clavícula? Vena subclavia. ¿Qué pasa cuando la yugular interna y subclavia se unen? ¿Qué me forman? Vena brachiocefálica. Miren la imagen, no me miren a mí. Vena brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda. ¿Qué pasa cuando las dos venas brachiocefálicas derechas e izquierdas se forman? Forma una vena cava superior que llega a aurícula derecha. Entonces la nitroglicerina a nivel cardíaco, esa es la vía más rápida que yo tengo para. Porque es la que más rápido la absorción. Porque es la mucosa Profe, bucal, pero se la aspirina- absorbe muy rápido y hace de que llegue derechito a la auricular. La aspirina 100 también, ¿no? La aspirina 100 se vuelve rápido. Profe, ¿por qué? Aspirineta. Sí, Pues la yo he visto aspirineta. pacientes que se los colocan debajo de la lengua cuando tienen como ese dolor. Déjelo que se lo digan colocando y verán. Por eso las funerarias están llenas actualmente. Sí, profe, porque Sí, ya para nada. en mi pueblo también mandan así. Lo único que hace la gel salicílico es hacer la sangre, porque es lo que hace que, no, evita que se formen coágulos. Ajá. Entonces es eso, es anticoagulante, tiene una acción es anticoagulante. Porque yo he visto varios que, ay, no, me dio un dolor tan, le ponen la bicha debajo de la lengua y listo. Para nada, El carpenidol, no sirve para nada. el carpenidol para bajar la tensión, también lo colocan debajo de la lengua. No, utilice la vía. Hay algunas que sí, eso lo ve más adelante, pero ok. tiene que saber cuáles. Pero que tenga una funcionalidad específica, que yo espere que llegue o que sea una vía más rápida antes de que tome la vía gástrica. Profe, ¿Cierto? la dexametasona también la puede colocar sublingual. Pero es que es corticoide, yo no necesito un corticoide sublingual. Un corticoide tiene mejores vías, intravenosa o intramuscular si está indicado y para ciertas condiciones específicas. El corticoide es antiinflamatorio, sería lo más rápido si tengo un trauma a nivel craneoencefálico. Pero mejor le pongo vía intravenosa y que llegue antes de que se absorba por ahí. Entonces tengo vías más rápidas todavía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso la vía sublingual y por eso la vía del metro del ¿qué? Del Isordiel, nitroglicerina básicamente. Por ese lado. Listo, para que entienda por qué de pronto utiliza esa vía sublingual. Ah, ya, gracias. Ahora, ¿qué tanto, qué no? Pero eso sí se lo dejo a la verdad. Yo le explico la verdad. Bien. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Tercer punto, nivel de cuello, entonces busca este. C7. La apófisis espinosa de C7 es horizontal. Se llama vértebra prominente. Allá la tiene, esa, miren, casi horizontal. La última, C7. Larga. Se puede palpar aquí, miren.
en la base del cuello, ahí se siente una sobresaliente. Este es apófisis espirosa del C7. Aquí sería C2, C3, C4, C5, C7. La más larga, horizontal. Jamie, ¿qué lámina? Vértebra prominente. Tengo mala mano. Lo que pasa es que C7 es la vértebra del parcial. ¿Por qué? Porque se parece más a una torácica que a una cervical. Confunde y reinas. Y por eso es que te confundo. Entonces por eso a mí me ponían C7, me ponían T12. Porque esas son las que uno no sabe diferenciar, pero yo hoy le conté como las diferencias. Tiene mejor que cualquiera. Por lo menos en las cervicales. Son las denominadas de transición, ¿no? Algo le dicen vértebras de transición, porque son ahí entre cervical y torácica, entre torácica y sacra. Más o menos ahí está el cuello. Y aquí está la última, de C7. Listo, entonces referencias anatómicas en cuello. Bueno, esas son las vértebras cervicales y eso es lo importante que debes saber de una cervical. Bajo, torácica. Para las torácicas tiene que conocer esto. Costilla. Parte de una costilla, coja costillas. Lo que yo agarro, así se llama. Tienes una para cada uno. Parte de una costilla. Busque un extremo que tiene forma como de cabeza de una flecha. Ese extremo se llama la cabeza. Cabeza de la costilla. Ese no. Debajo de las cabezas, ¿sí? Tiene que haber entonces una superficie más angosta. Entonces le va a decir cuello de la costilla. Debajo del cuello aparece una sobresaliente. Le va a decir el tubérculo de la costilla. Tubérculo. Baja y va a buscarle a la costilla dos ángulos. Le va a buscar dos curvitas. Entonces a este le dice ángulo posterior y a este le dice ángulo anterior. Ahí viene lo clave. Vaya y busque el otro extremo. Y mire la figura en tórax. Busque la de tórax. Ya encontró la costilla. Ay, pero usted está Este era la de la cabeza antero. ya le cuento. Ya le cuento. Profe, Ya encontró la tórax. Lámina. ¿Qué lámina? No, solamente ya la primera. No, bueno, sí sirve. Pero parcialmente. 192. Ah, esa, Son profe. las del tórax. Hay una mejor. Mira la que viene. esa. Esa, profe. Esa. Entonces le vamos a buscar aquí a la costilla un extremo que se llama extremo condral. Extremo condral. Porque es el extremo que le sirve o donde está una estructura que se llama el cartílago costal o cartílago condral, que hace que la costilla se pueda articular con el huesito que está acá, que es el extremo. ¿Cierto? Y al huequito, por si se lo pregunto, se llama la fosa oval. Fosa oval. En el extremo condral de la costilla. No, el extremo condral se articula con el cartílago costal. Y el cartílago costal se articula con el extremo. Y el de la cabeza. Ah, para allá voy. Espere tantito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces oriento a la costilla. Para orientarla tiene que buscar la cara interna de la costilla. Cuando mire la cara interna de la costilla, pase el dedo por arriba y se siente redondeado. El extremo superior es redondeado. El extremo inferior le ve un surco, un canal. Entonces le dice surco costal. Por eso cuando le pasa el dedo se siente afilado o filoso. Entonces el extremo inferior filoso va para abajo. Ahí le encuentra el surco costal. Y en el surco costal le coloca arteria, vena y nervio y plexo intercostal. Arteria, vena, nervio intercostal y plexo nervioso intercostal. En el surco costal.
Entonces para mí esta costilla es izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Necesito una vértebra para articularle. Miren a ver qué le tocó. Este es el subcostal, sí. Izquierda. Mire la cabeza. Necesito una vértebra. Izquierda. Entonces, miren, el ejercicio que hay que hacer es esto: cabeza de la costilla para atrás, rodete condral, anterior, extremo condral anterior. ¿Qué voy a articular? Cabeza de la costilla con cuerpo de la vértebra. Le digo articulación costo-vertebral. Clase de artrosis, género plana o artrodia. ¿La articulación qué, profe? Cabeza de la costilla con cuerpo de la vértebra, articulación costo-vertebral. Y la otra es esta. Entonces, el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa. Entonces le digo articulación costo-transversaria. Costo-transversaria. También clases de artrosis, género plana o artrodia. ¿La tiene? Profe, casi siempre cartílago en el- Dígame que la tiene. ¿Cuál es la articulación? ¿La qué? Casi siempre cartílago en relación a los dos. Costo transversal. O sea, que los uniones- Depende. No todo cartílago hace unión. Por lo menos el cartílago del pabellón auricular. Los cartílagos nasales. Los cartílagos a nivel de columna. Sí. Sí. En costillas también. Pero hay características. No se puede generalizar. El de ATM también. Listo, profe, gracias. Entonces, con gusto. Articulación costo-vertebral y articulación costo-transversal. Profe, la articulación. Las dos son planas o artrodias. Clase de artrosis, género plana o artrodia. Gracias. ¿Listo? Bueno, la tiene. Profe, Entonces- profe, era articulación costo transversal. Unía. Costo-transversaria. Ah, No se transversal. vaya a decir transversal, ni tampoco ¿Qué solamente unía? transversal, solamente transversal. No pondría más que transversales. Transversal sí. Costo unía? transversaria. Porque transversal es plano. Y transversario es algo muy diferente. Transversal es un plano. ¿Por qué Innetter dice transversaria? Porque es la edición en español, es la que traduce la secretaria de Innetter. La versión original es transversal. Un error de traducción grave. Pero bueno, transversaria. Transversal. Es apófisis transversa, no transversal, ni transversal, no transversa. Bueno, característica distintiva de una vértebra torácica. Cuerpo vertebral, forma de corazón. Forma de corazón. Foramen vertebral ovalado. Foramen vertebral ovalado. Apófisis transversas largas y en sentido postero lateral. Lateral. Están mirando hacia afuera y hacia atrás. ¿Sentido postero qué? En sentido postero lateral. Apófisis espinosa larga, termina en punta. Las primeras 3, 4 horizontales, las otras oblicuas. Tanto que solapan una apófisis espinosa una con otra. Solapar es cubrir la parte. ¿Cuáles? De la tercera torácica, cuarta torácica hacia abajo empieza a haber una inclinación progresiva de las apófisis espinosas, incluso para solapar una cosa. ¿Y ahora? Pero tengo que buscarle a esta jovencita algo que no tienen las demás. Entonces por eso aquí le ve esto que está aquí y esto que está aquí. Tiene que pasarle el dedito por la apófisis transversal y por el cuerpo de la vértebra. Y le va a encontrar las huellas donde se articulaba la costilla. Le va a decir fositas costales. Busque la huellita en el extremo de la apófisis transversa y en el cuerpo. De esa huellita le pasa el dedito y se siente una concavidad. Entonces le dice fositas costales. Dígame que la tiene. Sí.
Fosita costal, fosita costal, fosita costal, fosita costal, fosita costal, fosita costal, fosita, fosita, fosita. Tiene que pasar de... Estas dos son, mire, cosita en el costal, cuerpo cosita y en la costal. boca. Son dos. Fosita Aquí costal. y aquí. Profe, es acá. Por ese lado. Ah, con eso. Ah, sí. En la apófisis Sí, transversa y lo de y en el acá. cuerpo tiene que haber la Míralo. misma concavidad, concavidad, concavidad. ¿Listo? ¿El cuerpo qué, profe? En los cuerpos, en el cuerpo y en la apófisis transversa, fosita costal. Vértebra torácica. ¿La tiene? Sí. A ver, lumbar. No, hasta ahora. La lámina que estábamos al principio, ahí está el lado lumbar. La lumbar. Bueno, yo le cuento las características, búsquela ahí en la vértebra. En la vértebra lumbar todo es más grande. Recuerde que el peso va hacia abajo, entonces la vértebra es más grande. Entonces son más voluminosas. El cuerpo de la vértebra lumbar es grande, es amplio, alto. El foramen vertebral se parece al de una cervical. Entonces, foramen vertebral amplio y en forma triangular. ¿En forma qué? El foramen vertebral. Las apófisis transversas van a ser cortas, delgadas y horizontales. La apófisis espinosa es corta y tiene forma cuadrada o forma de una hacha. Ay, perdón. La apófisis transversa, la apófisis espinosa, miren, estaba hablando acá. La apófisis espinosa tiene forma cuadrada, forma de una hacha. La tras... Apófisis transversa. Al aumentar peso tiene que sacrificar forma por resistencia. Profe, aquí, ¿verdad? Es como la articulación escapulohumeral. Tienes que sacrificar movimiento por estabilidad. Por eso la articulación se lucha bastante. No puedes tener estabilidad y movimiento a la vez, ¿no? Profe. Tienes que sacrificar uno de los dos. Entonces yo que quiero más movimiento, menos estabilidad. Aquí Apófisis necesitas transversal, más ¿no? resistencia, menos morfología. Entonces por eso ves que va perdiendo forma, va achicándose en ¿Sí? algunas cosas, pero aumentando en otras. ¿Dónde tengo el peso? En el cuerpo. Aquí lo demás Ah, también. estas son las espinosas. Ya, ok. La apófisis Esa es transversa una- es corta, delgada y qué. Entonces las apófisis transversas van a ser cortas, van a ser delgadas y horizontales. Y la apófisis espinosa va a ser corta, ancha. Entonces tiene forma de una hacha, forma cuadrada. Pero lo característico de la vértebra lumbar es lo que está pintadito en color rojo. Aquí lo tiene en color rojo también. Allá no sé qué color tenga, no alcanzo a mirar hasta allá. Allá también está en color rojo. Se llaman los tubérculos mamilares. Lo característico de una vértebra lumbar que no tiene ninguna otra vértebra se llaman tubérculos mamilares. Son superficies de hueso más amplias, áreas adicionales de contacto para hacer, porque es la columna del movimiento. Tubérculos mamilares. Entonces, si son superficies planas, entre más área, más se desliza. Entre más pequeña sea la de contacto, pues menos movimiento tiene. Entonces le aumento el movimiento, el área, con un tubérculo mamilar para que tenga más movimiento, por tener más área de control. Ese color azul. Los tubérculos mamilares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Con un sacro. Ya, eso es vértebra lumbar. ¡Sacro! Un sacro. ¿Sacro dónde está? Ahí Acá, tiene un míralo. sacro. Ese sacro puede pasar, mire, pase ese sacro. ¿Ustedes tienen este? ¿Allá tienen ustedes? Entonces, miren, dejen un sacro allá y pasen uno nuevo. Entonces, miren, un sacro y ustedes tienen allá uno. Ahí en blanco. Eso, entonces tenemos sacro. Bueno, sacros son 5 vértebras que se fusionaron. Lo importante del sacro está en sus puntos de contacto. Entonces,
El sacro se articula arriba con quién? Con la última vértebra lumbar, o sea, con L5. De articulación lumbosacra. A los lados, ¿con quién se articula el sacro? La pelvis. ¿Con quién se articula el sacro a los lados? Búsquelo. Hueso pélvico. No. Busque una cadera. Cintura pélvica. Hay una mejor donde la vea toda. Para que una vez viene las tres partes que tiene la cintura pélvica. El reproductor masculino y femenino. Más para adelante. Pelvis tiene que aparecer. Ay, mira, ahí aparece. Esta profe. Mire, esta que está aquí. Esa está perfecta. 330. ¿La tiene? Entonces, ¿qué es la cintura pélvica? Hay tres huesitos. Pubis, ilium, isquium. ¿Ya lo encontró? Ilium, pubis y el isquium. Ustedes están sentados ahorita. El ala es la parte como más sobresaliente, pero bueno, te pueden decir ala o la cresta ilíaca. Tiene mejores, pero bueno, se entiende que es esa, todo lo que tenga forma de ala es porque es así como sobresaliente. Entonces, la articulación es del sacro con el ilium. Te diga la articulación sacroiliaca. Sacroiliaca. La otra articulación es entre el sacro y el coxis. La articulación sacrocoxigia. Profe, a mí me pareció así. Vaya más. Esta que está, es decir, la que está más abajo. O más arriba, también ahí. Listo, entonces esta es la parte arriba. ¿Cuál era la segunda articulación? Entonces tengo una con vértebra lumbar, lumbosacra. Dos con el ilium, entonces sacroiliaca. Y una con el coxis, entonces sacrocoxigia. ¿Esas qué son? Las tres. Nombre de articulaciones. La clase sigue siendo anfiartrosis, género sínfisis, en esta, excepto la sacroiliaca, que es diartroanfiartrosis. La articulación sacroiliaca es una diartroanfiartrosis. Diartroanfiartrosis. Y solamente en la mujer que tiene esta clasificación, y el hombre no. Porque el cambio de articulación sacroiliaca bueno, puede o no, pero es más común en el lado femenino, pero solamente por la parte obstétrica. Al estar embarazada la mujer, el peso se va hacia adelante y hace que la articulación sacroiliaca tiene movimientos de contranutación y nutación, o sea que gira. Si yo tengo sobrepeso, pues también la voy a adquirir. Todo lo que implique peso en anterior hace que la articulación sacroiliaca gire. Pero si la mujer pues, está mejor. Es pasajero, es solamente mientras esté su parte obstétrica. Por eso, y en el canal del parto también la sínfisis del pubis porque se separa. Entonces también le llaman diartroanfiartrosis. Pero bueno, es una historia ahí más obstetricia que de pronto acá articular. Y como es pasajera. Entonces, Pero quiero que tenga algo en cuenta. Lo que le acabo de contar tiene importancia por algo. En el sacro hay una parte superior a nivel de S1 que está pintada. Para usted a partir de hoy se llama el promontorio. Promontorio. El promontorio del sacro. Está pintado. Está pintado. Ese que está en color. Ese que está ahí pintadito. La cara superior. La cara anterior de la primera vértebra sacra. Va a decir promontorio. Eso lo va a aplicar de aquí para adelante. Todo obstétrico. Promontorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué más le miro al sacro? Entonces mírelo por la cara anterior y le va a ver huequitos. Y los mismos huequitos que están en la cara anterior los va a ver en la cara posterior.
Entonces, en la cara anterior, forámenes sacros anteriores. En la cara posterior, pues forámenes sacros posteriores. No tiene problema, están los mismos huellos. Ya puede cambiar la figura. Vamos otra vez a la figura de sacro en columna para quitarle los cositas del sacro. ¿La tiene? A los laditos se le llama las alas del sacro. Entonces recuerde todo lo que está a los lados y se proyecte como alas. Entonces las alas del sacro. Estas dos sobresalientes que están aquí. Alas del sacro. Como son 5 vértebras que están fusionadas, queda la huella de que estaban fusionadas. Entonces por eso le pintaron ahí con unas linecitas. Se llaman las crestas sacras transversas. ¿Vieron? Sí, las crestas transversas son Ahí las que están pintadas. horizontal, esa que están ahí, color verde, crestas sacras transversas. Y si lo mira por detrás, porque ya lo que vamos a mirar en cadáveres la otra semana, voy a buscar puntos de inserción aquí. Entonces también tengo vértebras que se fusionaron y me quedan 3 historias en la cara posterior. 3 crestas. Cresta sacra media. Cresta sacra media, está en toda la mitad. Esa, ¿no? Esa, la que está en color. Cresta sacra media. La que está en la Busque una que también se ve, pero está a los laditos. cresta Entonces le sacra dice lateral. crestas sacras laterales. Y hay una que casi no se ve, pero aquí la pintaron de morado y acá de azul. Entonces le dice cresta sacra intermedia. Hay una en color verde, la cresta sacra intermedia. Y la que está en azul, la cresta sacra lateral. Entonces cresta sacra media, cresta sacra media en el centro. Cresta sacra lateral a un lado. Y en la mitad, la cresta sacra intermedia. Ah, vean. 3 linecitas. No. Ya no. No, tiene que decirle intermedio. Lo que está entre dos cosas le dice intermedio. Profe, es que ya tengo histología a las 3 de la tarde, tengo que ¿Tiene qué? histología. ¿A qué hora? A las 3. Ah, sí. Listo. 2 minutos y termino. Bueno, me recuerda lo último que vamos a ver en sacro. Mire, recuerde que aquí tengo, como son vértebras fusionadas, hay un conducto. Entonces me recuerda que vamos a terminar la parte de sacro. Lo que viene en histología. Chao. Sí, ya. Para que hace llegar a esto.